Muy buenas amigos de Nostalgicon, estamos acá en otro informe de Nerds para el primer evento virtual estilo retro. Y esta vez vamos a hacerle una nota muy especial a Damián Gandini, que es un coleccionista de consolas de videojuegos retro. Vamos a hablar con él y vamos a ver de qué se trata su colección, cómo empezó y un poquito que nos cuente cómo es esto de ser coleccionista de consolas. ¿Cómo estás, Damián? Hola Camilo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, un saludo para vos y toda la gente de Nostalgicon. Yo acá en mi rincón de la nostalgia. Bueno, Damián, vamos al hueso. Como quien dice, vamos con la pregunta número 1. ¿Cómo y cuándo empezaste a coleccionar consolas y videojuegos? Mira, realmente no sé si hay una fecha específica de haber empezado a coleccionar, pero calculo que habrá sido alrededor del año 2002-2003. Yo ya venía en realidad de coleccionar VHS de películas clásicas, así que digamos mi primer contacto con la colección quizás fue con eso. Obviamente siempre fui nostálgico, ¿no? Y alrededor del año 2002-2003, si no me equivoco, fue cuando me compré por Mercado Libre mi primer Super Nintendo, una consola que me había quedado pendiente de la infancia, ¿no? Así que me di el gusto, en realidad no fue por coleccionar. Me compré esa primer consola con algunos cartuchos para poder sacarme las ganas de poder jugar una Super Nintendo. Y después te diría que no paré, en realidad, porque al tiempito vi publicada una NES en caja, o sea, lo que sería la versión americana del Family Game. Y bueno, también me agarraron ganas de tenerla, fui, me la compré, esa silla específicamente en caja, por ahí, viste, ya pensando un poco más en conservarla. Y bueno, eso te estoy hablando hace más o menos más de 15 años, así que sí, 18 años. Fue muy lento, ¿no? Obviamente porque todo es muy caro y es muy difícil de conseguir, además que tampoco es que estoy corriendo una carrera con nadie. Así que ya te digo, no sé en qué momento en realidad ya sentí que estaba coleccionando, quizás cuando ya había acumulado alguna serie de cosas. ¿Te acordás más o menos cuándo y cuál fue la primera consola que conseguiste o que llegó a tus manos? Bueno, respecto a la colección, como te decía, la Super Nintendo, que había sido una consola que de chico no había tenido la posibilidad de tener porque eran carísimas. Pero si vamos a mi primer consola en mi infancia, bueno, el primer contacto que tuve con un videojuego habrá sido cerca de los 6-7 años con una Atari Edu, que es una clónica de lo que sería la Atari 2600, una consola muy primitiva de las primeras, que duró poco en casa. Y después ya pasé a tener un Family Game, ¿no? Así que diría que por ahí el momento en el que surge mi enamoramiento hacia los videojuegos fue con el Family. Que yo tendría también alrededor de 8 años más o menos. Después tuve una PC gamer, pero te estoy hablando principios de los 90 también, donde conocí las aventuras gráficas, que fueron juegos que también me apasionaron. Y hasta el Sega Genesis, ¿no? Cuando ya entré en la era 16 bit, ya por ahí más pre-adolescencia, adolescencia. Y después obviamente me abrí un par de años, ¿no? Cuando entré en esa otra etapa de mi vida, de adolescente, de salir a andar en skate, empezar a conectarme con la música. Me alejé algunos años de los juegos. Y después de los 20 años volví a reencontrarme con más fuerza con todo esto. Y bueno, ahí fue que volví a surgir con la nostalgia y empecé a buscar cosas que por ahí me habían quedado pendientes en su momento. Y se disparó esto, ¿no? De todas esas maravillas que tenés ahí atrás, que creo que la gente debe estar como loca viendo ver de dónde conseguís eso, cómo conseguirlo, recordando un montón de momentos que pasó con esas consolas quizás. Contame, ¿cuál es tu objeto favorito de todos esos? Ya sea por nostalgia o porque te costó más conseguirlo. Bueno, mira, por nostalgia te diría que lo más preciado que tengo es una Game Boy clásica, de esas que se veían en monocromático, ¿no? Medio verdosa, sin brillo en la pantalla, todo, pero que eran un sueño en su momento y que por suerte la verdad que tuve el privilegio de que me la hayan obsequiado cuando salió, principio de los 90. Así que fui contemporáneo una vez en mi vida con algo y la verdad que la disfruté muchísimo porque era un avance enorme para ese momento, ¿no? Estábamos acostumbrados a esos jueguitos de reloj que le decíamos, que se movían y no tenían mucho más que esa acción para los costados, los bichitos. Y de repente tener un juego, un cartucho, como podía ser el Tetris o el Mario Land, y poder salir de tu casa a jugar eso, la verdad que era asombroso en su momento. Y además fue, ya te digo, la única consola original que tuve y que todavía conservo dentro de mi colección. Bueno, vemos que coleccionás hace muchísimo tiempo y viste obviamente una gran parte, ¿no?, del cambio de la historia de las consolas y los videojuegos y también el gaming, obviamente el modo en cómo se juegan. ¿Cuáles fueron para vos
¿O qué tomás vos como los cambios más importantes que viste o la evolución, ¿no?, de lo que es los videojuegos y las consolas desde la época de las consolas retro que tenés vos hasta la actualidad? Mirá, yo creo que los saltos más importantes, y seguramente estoy siendo muy nostálgico y subjetivo con lo que voy a decir, pero realmente fueron en los 90. Porque la verdad que en esa década tuvimos innovaciones enormes, o sea, en lo que tiene que ver con tecnología, desde internet hasta consolas importantísimas, ¿no? Como fue la Super Nintendo, como fue la Game Boy misma, o sea, tener la primera consola portátil de la historia, ¿no? Esa posibilidad de poder salir de tu casa con el videojuego, los primeros intentos fallidos de 3 dimensiones, de realidad virtual, pero las ideas estaban floreciendo y pasamos de ver un píxel o un cuadradito en la pantalla a tener juegos cinemáticos, a tener gráficos en 3 dimensiones. Creo que lo que se hizo a partir de ahí fue tomar lo que había y mejorarlo, simplemente no hubieron grandes saltos tecnológicos. Son las mismas ideas mejoradas, o sea, procesadores más importantes, más avanzados para poder mover más gráficos, para poder mejorar las texturas, pero siempre partiendo de la raíz de esos saltos importantes que hubieron en ese momento. Obviamente se nota y todos se están dando cuenta que vos te sentís como un pez en el agua dentro de toda esta modalidad de gaming y consolería retro. Pero lo que te quiero preguntar ahora es, ¿qué extrañas de las consolas de esa época que no hay ahora? Bueno, todo. No, realmente te digo, o sea, yo creo que por algo hay una cultura ahora que va hacia lo retro, que vuelve a esos juegos, o sea, conozco chicos de 10, 15 años que juegan al Super Mario Bros. De la NES. Y eso no es casualidad, o sea, yo creo que lo que más extraño es justamente que los juegos antes eran mucho más intuitivos y mucho más divertidos también, ¿no? Porque justamente, o sea, vos te agarrabas, te sentabas en una consola con un juego nuevo que nunca habías jugado, que seguramente tenía mecánicas nuevas, porque ya te digo, los juegos eran todos nuevos y innovaban y apostaban por cosas nuevas, no iban a lo seguro. Y bueno, te encontrabas con que agarrabas el juego un ratito y ya entendías totalmente cómo se jugaba. Cosa que por ahí hoy no pasa, ¿no? Hoy te tenés que sentar ya con tiempo, ¿no? Ya te saca las ganas a veces de agarrar y decir, bueno, tengo que ver el tutorial y entender para qué sirve cada botón. Los complican demasiado y yo creo que la diversión se encuentra siempre en la simpleza. Y bueno, los juegos de antes eran mucho más intuitivos y eran mucho más divertidos también. Porque uno a veces se quiere sentar y quiere jugar, no quiere estar 2 horas intentando entender algo, ¿no? O sea, teniendo que hacer un curso para jugar. O sea, el juego tiene que ser eso, tiene que ser diversión, como pasaba quizás también en generaciones anteriores, que no sé, los juegos más populares como jugar a la pelota o al valero o a la bolita eran eso, eran agarrar un elemento y estar divirtiéndose en ese momento, ¿no? O sea, con pocas reglas, fáciles de entender. Y bueno, creo que los videojuegos retro hacían eso, ¿no? Se tomaron esas bases de lo que era la simpleza y la intuición para poder hacer juegos súper divertidos. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? What if you don't have blast processing? La verdad, buenísimo todo lo que nos están contando y lo que nos estás mostrando. Creo que estamos todos alucinados. Todos queremos ir a tu casa cuando termine la pandemia para ir a tomar unos mates, a tomar una cervecita. De hecho, vamos a arreglar seguramente. Pero hay algo que no quiero que me quede en el tintero y es una anécdota que me dijeron que hay de cómo llegaste vos a aparecer en el History Channel. Más particularmente en el History Channel de Brasil. O sea, es algo totalmente loco. Contanos y contale a la gente cómo fue eso. Sí, respecto a eso, bueno, yo hace más o menos 8 años comencé un grupo en Facebook que se llama Gamers Coleccionistas, o sea, más que nada para contactarme con gente afín, que le gusten los videojuegos, que coleccionen también, ¿no? En esa época no había tantos grupos como ahora, ahora son moneda corriente.
Y bueno, me contactaron por inbox, o sea, a través del grupo, diciéndome que pertenecían a una productora brasilera y que estaban buscando gente para poder entrevistar con respecto a colecciones, específicamente en mi caso de videojuegos. Y bueno, ahí empezó un poco mi dicotomía, ¿no? Porque, o sea, por un lado me moría de ganas de tener esa posibilidad, ¿no? De mostrar mi colección, de tener esa chance en un canal de televisión, donde fuera, porque todavía no me habían especificado para dónde iba a salir. Y por otro lado, tenía mis dudas, ¿no? Porque, bueno, uno primero que tiene esos mambos de los 90, de que no es peligroso que te contacten por internet cuando no sabes quién está del otro lado, ¿viste? Así que nada, por un lado no sabía si querían vender mis riñones o si realmente me querían hacer una entrevista seria. Así que bueno, nada, me la jugué, les dije que vengan a casa, además, ¿no? Eso de tener que abrirles la puerta a extraños, no sé. Cayeron 5 personas de un equipo, desconocidas, todos brasileños de hecho. Había uno solo que manejaba más o menos el español con el que me hizo la entrevista. Y bueno, recuerdo también haber llamado a mi viejo antes de que caiga esta gente y decirle, mirá, pa, van a venir unas personas así, asá. Si no te llamo en media hora, llama a la policía. ¿Viste? Porque sinceramente la verdad que no sabía con lo que me iba a encontrar. Por suerte resultó que realmente eran de una productora. Y bueno, después ellos vendieron todo el programa a History Channel de Brasil. Y bueno, así fue como terminé saliendo a nivel internacional con la colección. Una locura. Así que bueno, yo creo que la moraleja de acá es que a veces hay que jugársela en la vida, hay que apostar y arriesgarse, ¿no? Bueno, la verdad, Damián, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Disfruté muchísimo la entrevista. Espero que la gente de Nostalgicon también lo haya disfrutado. No, al contrario, Camilo. Bueno, muchas gracias por haberme contactado. Les mando un saludo grande a toda la gente del equipo de Nerds y de Nostalgicon. Y bueno, los felicito por la iniciativa. La verdad que está buenísimo esto. Si me quieren contactar, lo pueden hacer a través de mi Facebook o a través del proyecto que tengo, que tiene que ver con esto también, que es THM Video Game Band, donde hacemos música de videojuegos retro. Les mando un saludo. Lo haya disfrutado. Les agradezco mucho a la gente de la organización por confiar otra vez para hacer estas entrevistas. Y bueno, nos estaremos viendo en las próximas, muchachos. Muchas gracias.